Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Antes de iniciar, vamos a orar, vamos a pedir la presencia del Señor. Necesitamos mucho de parte de Él, que nos dé discernimiento, sabiduría, para poder entender las grandes maravillas que vamos a aprender, porque es lo que yo le pido, que yo también quiero seguir aprendiendo de parte de Él. Él es nuestro Maestro y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, tú eres digno de ser alabado, tú, tu Hijo y tu Santo Espíritu. Santo, santo, santo Señor, son de verdad de todo corazón para nosotros como criaturas e hijas e hijos tuyos, Señor, porque hemos aceptado a tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor. Y también, Señor, nuestro sustentador en esta vida y en la vida eterna también, Señor. Gracias, Padre, porque cada sábado que llega en esta tierra es un sábado menos de estar aquí en esta tierra, Señor, y pronto encontrarnos con tu Hijo
y contigo, Señor, allá en el cielo, Señor. Por eso, Padre, estamos tan agradecidos y queremos humildemente que nos dé de tu Espíritu, no sin antes, Señor, ponernos a cuentas contigo en este momento. Padre, si te hemos ofendido hasta ahora, te pido por favor, Señor, que nos perdones, que nos limpies, Señor. Pedimos tu poder en nuestra vida, Señor. Queremos crecer cada día en Cristo Jesús. Queremos entender, Señor, en lo más profundo, entender, Señor, tu poder y tu grandeza, Señor, en nuestra vida. A veces, Padre, quiero pedirte perdón. Nos espaciamos más hablando del poder del enemigo que de tu poder, Señor, sabiendo que tú eres vencedor y estamos del lado del vencedor, del Creador de los cielos y la tierra. Estamos del lado, Señor, porque así a ti te ha complacido, Señor, darnos a tu Hijo, del que todo lo puede. Por eso, Señor, permita que en nuestra vida pasemos más tiempo contemplando tu poder y tu grandeza en nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más por permitirme trazar tu palabra, Padre. Como siempre te lo he dicho, no soy digna. Necesito tanto de ti. Me gusta aprender tanto de ti, Señor. Me gusta también, Señor, que cuando conforme a tu voluntad y tu deseo que yo hable de tu palabra, Señor, seas tú tomándome enteramente tuya y haciéndome uso en tu servicio, Señor. Por eso te pido humildemente que no sea yo hablando, que seas tú hablando a través mío, Padre. Danos de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Padre. Permita, Señor, que esas verdades podamos entenderlas. A veces nuestra mente finita no es tan fácil poderlas discernir, Señor. Por eso humildemente yo también te pido que me enseñes en este momento, así como le enseñes a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a seguir con el título que inclusive no lo dimos nosotros, nos lo dio el Señor, de Egipto a Babilonia. Y aparte de eso, nos aparecieron unas preguntitas adicionales y que la semana pasada, el sábado pasado, les dije que meditáramos, que tuviéramos en cuenta para hoy, que hoy sábado les voy a preguntar ¿cuántos Egiptos ustedes creen que hay en esta historia de la humanidad de pecado en el cual nos encontramos hasta el fin de los tiempos? ¿Cuántos movimientos? De pronto todavía los movimientos no, pero sí cuántos éxodos. Porque el objetivo de acá, de este tema, de estos temas, yo le decía al Señor que me sentía como, he visto esas cobijas de lana que son hechos de tapetico de lana. Y resulta que hemos tenido varios tapetes, pero no sabemos cómo armar esta colcha. Así que ha llegado el momento, por su misericordia, que el Señor nos va a ayudar a poder entender esta colcha que representa la línea profética de nuestra historia de este mundo de pecado. Y para poderla comprender es necesario entender de pronto palabras, frases que antes no las habíamos amarrado, pero hoy es necesario para poder armar esta colcha. Quiero también decirles que el Señor nos ha mostrado, pero no quiere decir que tengamos la última palabra y que todos deben creer y 100% y no pensar. No, la idea es que cada uno pensemos de acuerdo a lo que el Señor nos muestra y podernos enriquecer entre nosotros mismos para la honra y gloria del Señor. Así que los invito a que ustedes también hagan parte, como así desde el comienzo de La Verdad os hará libre, que ustedes son parte de este ministerio y al hacer parte sean partes activas. Así que para poder dar inicio, continuar literalmente, llamémoslo, sobre el tema de Egipto, Babilonia,
La primera pregunta es, ¿cuántos Egiptos ustedes consideran que hay en esta historia de pecado de este mundo? No nos dé pena, si nos equivocamos no interesa, pero ese es el objetivo. Mi hermanita, yo en mi ignorancia creo que 2 Egiptos, el antiguo, ¿cierto? Donde el faraón, y creo que el Egipto de hoy es Roma papal, ¿no? Pienso yo. Y los 2 éxodos, para mí, en el tiempo del pueblo de Israel, ¿cierto? A la Canaán, y el nuestro, a través de nuestra conversión a la vida eterna, a nuestro diario caminar, ¿no? Con Cristo. Esa es mi opinión, no sé si estoy errando. Bueno, hermana, pues aquí me adelanté, pero no sé si alguien más tenga algo. Usted me dice que son dos éxodos y 2 Egiptos. No, señor, no te puedo ayudar. 2 éxodos y 2 Egiptos, ¿cierto? Sí, señora. Ok, tanto, o sea, los dos Egiptos, usted lo dice que están en toda la historia, desde que inició hasta que terminó, ¿cierto? Sí, señora. Ok, y 2 éxodos. Bueno, listo. ¿Alguien dice algo más? Gracias, hermana. Muy buen aporte. Amén. No, pues es que quiero es aprender, porque no tengo ni idea. Yo diría también que en cuanto a Egipto, pues bueno, el Egipto que conocimos, ¿no? El pueblo del Señor, el antiguo Egipto, cuando el Señor lo sacó de allí, de esa esclavitud. Y pues yo considero que ahorita estamos en un Egipto. Por ejemplo, yo, o sea, estoy en un Egipto y todos, ¿no? Estamos en un sistema donde nos subyugaron, es decir, todo depende de ese mandato egipcio que tenemos, el sistema de salud, el sistema de los salarios, el sistema de la educación competitiva, el sistema de todo es lo que comemos, todo aquí en la ciudad. Entonces, estamos en un Egipto, pero pues supongo que, bueno, pues veo 2, entonces supongo que habrá más, no lo sé. Ok, Pati, muchas gracias por su aporte y déjeme decirles, bendito sea y alabado sea el Señor, que ni nos hemos hablado, aquí no pudimos hablar otras personas porque ya sabemos que nos hemos hablado, pero quisimos saber, hermanos, que no hemos podido todavía hablar y compartir para ver si era el mismo espíritu, bendito sea y alabado sea el Señor, porque sí, son 2 Egiptos y vamos a verlos. ¿Alguien quiere opinar algo? Y si no, yo sigo de una vez con un diagrama. Mientras, si alguien se anima, yo quiero comentarles que todo esto lo vamos a mirar a través de diagramas, vamos a través de mirarlo también de espíritu y profecía, también de la Biblia, y les voy a pedir un favor a los que se encuentran por Zoom. Para poder agilizar y poder avanzar, ayúdenme con la Biblia, todos tengamos Biblia en la mano, Biblia ágil, todos buscando para que me ayuden a leer, a lo mismo que espíritu y profecía. Saqué algunos textos, sí, la mayoría de espíritu y profecía sí los puse, los de Biblia no, para que nosotros busquemos en Biblia. Entonces vamos a leer, van a ver gráficos, pero lo importante es leer, porque a veces solamente nos gusta ser oidores, pero ahí no se nos graba mucho en nuestro cerebro, hay que también leer, escuchar, compartir, para que poco a poco en el cerebro se nos vaya guardando todas estas grandes verdades. También pido para los hermanos que quizás yo le decía al Señor que devolverme, lo que pasa es que ayer me cambió un poco el tema donde no me quería meter y el Señor pues ayer me hizo por su voluntad poder ingresar a estos 2 temas. Porque no quería ingresar, pero el Señor sabe por qué, porque yo le decía, a veces eso es historia, pero quizás a los que van avanzados no querrán, ay, otra vez lo mismo, pero el Señor me dijo, nosotros no nos debemos cansar de repetir, de leer y de estudiar la misma historia. Si nos cansamos porque algo está pasando en nuestra vida. Entonces, hoy pedimos
misericordia y paciencia para los que de pronto dirán, ay no, yo ya este tema ya lo entendí. No, miremos y tengamos misericordia porque de pronto este video va a llegar también para otras personas que no tengan conocimiento. Vamos para adelante con el diagrama. Aquí tenemos un diagrama. En el centro hay una línea roja que divide antes de Cristo y después de Cristo. Tenemos como un arco punteado donde nos señala Egipto 1 y Egipto 2. Efectivamente, como la hermana Nancy y la hermana Patti hablaban, hay dos Egiptos, antes de Cristo y después de ¿quién? De Cristo. Pero también vemos que antes de Egipto sucedieron dos acontecimientos en la historia muy importante, que si nosotros los abriéramos, eso se abriría un abanico de grande información que no podríamos, o sea, eso no se va en un solo día, serían varios días. Así que tampoco voy a llegar al punto de profundizar totalmente todo, pero sí para poder entender. Y esto, como hablábamos ayer con Tommy, no se iría ni siquiera el 2021, se iría más del 2021 para poder uno cada parte irla abriendo e ir mirando detalladamente. Vamos a tratar de hacerlo, pero hasta donde el Señor nos permita. Así que antes vemos una lengüeta, llamémosla así, en esa línea profética de color azul, que es el inicio profético de tiempo. Luego nos aparece otra lengüeta de una etapa de oscuridad. Antes de llegar a ¿dónde? A Egipto. Y resulta que antes de llegar a Egipto acontecieron muchos hechos que inclusive nos marcan para este tiempo final. Y ese tiempo de oscuridad no quiere decir que en medio de este Israel literal no se vio. Claro que se va a ver. Para eso vamos a ir mirándolo poco a poco. Hasta el momento solamente quise localizar 3 éxodos. Ahorita vamos a mirar a qué me refiero con éxodos. Ahí el primer éxodo que fue en la creación, el segundo éxodo fue en el diluvio y el tercer éxodo es el llamado de Abraham. Hay más éxodos que poco a poco que vayamos abriendo el abanico lo vamos mirando para después concluir cuántos éxodos hay antes de Cristo, cuántos éxodos hay después de Cristo. Entonces, por lo pronto vamos con 3 éxodos. Para mirar esto, vamos a mirar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, de mirar qué es un éxodo y poder entender un poco, porque a veces nos enredamos con el éxodo del capítulo de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a darle el significado de lo que es éxodo, de la palabra éxodo. Entonces tenemos aquí en la lengüeta verde, Israel literal, y hay ahí consignadas profecía de tiempo. De pronto no una sola, profecías de tiempo debía haber puesto. En Israel espiritual está consignada también profecías de tiempo. ¿Qué profecías de tiempo podemos ver en ese Israel literal? Alguien que me ayude. Una profecía. Que más adelante lo iremos a ver, solo por nombrarlo para irnos ubicando. Dentro de ese éxodo literal, ¿qué profecía podemos encontrar? De tiempo. Y que se haya cumplido en este Egipto. ¿Cuál? Una. La liberación del pueblo de Israel. Bueno, ¿de cuántos años hablamos? 40. No. Alguien que le ayude a la hermana Nancy. 4:30, hermana Nancy, sí, ahí cerquita, 4:30. Pero yo también quisiera saber por qué en algunos aparece 400. Resulta que eso no lo voy a explicar ahora porque ese tema, con el favor de Dios, se va a explicar en la tarde. Esperemos que alcancemos. Entonces, ¿qué profecía tenemos en el Nuevo Testamento? Después de Cristo, llamémoslo así. ¿Qué profecía? Esa era nos compete a nosotros, debe ser fresca. ¿Cumplida o por cumplir? ¿No? Que se haya cumplido o por cumplir. ¿Qué profecías de tiempo hay consignada dentro de esta etapa de Egipto 2? La profecía de Daniel, tiempos y mitad. Bueno, ¿qué esa profecía cuál es? ¿La 2000? 2300 tardes y mañana. Esa es la de 1260. 1260. Años, sí. Perdona, exacto. Pero ya tenemos eso confirmado. Eso, imagínense donde lleguemos a abrir ese abanico, todo lo que vamos a empezar a ver.
¿ves? Pero no, aquí solamente estamos mirando. Vamos a mirar algo antes de llegar allá solo por hablarlo. Egipto literalmente tuvo una Canaán terrenal, pero el Egipto literal, su Canaán va a ser ¿qué? Celestial. Cuando salgamos de ¿qué? De esta tierra y de este mundo de pecado. Ahora sí, quiero que miremos otro asunto. Vayan por favor ayudándome 4, 5 personas con estos textos, porque vamos a ir mirando que yo puse acá en el título 2 Egiptos antes y después de Cristo, que se ven los 2 Egiptos, pero aquí quise resaltar algo que se encuentra en el Edén, que es particular y que se dio en el primer Egipto, pero también se da en el segundo Egipto. Y son estas 4 actividades. Se encuentra el santuario desde el Edén. El Señor ya nos empieza a mostrar que desde el Edén, y la primera parte que corresponde a Adán, corresponde todo lo que es santuario. Tenemos santuario, tenemos estaciones, tenemos agricultura y fiestas. ¿Por qué la puse en línea? Porque cada una va unida y hace parte de ella misma. Prácticamente del santuario va ligada con estaciones, agricultura y las festividades o las fiestas. ¿Cómo será que va ligada? Que en Génesis y desde que empieza en el Edén, desde que empieza en la creación, el Señor empieza a manifestarse sobre estas festividades que nos iban a servir y sobre el santuario de señales de cómo es el calendario y el cronograma profético de Dios. Entonces, alguien que me ayude, Génesis 3, 12 al 21, leemos solo una parte y yo creo que si la hemos leído, concluimos para poder seguir. Listo, Génesis 3, 12, 21. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muchas gracias, Lucy. El siguiente versículo para que voy a darles a cada quien que me ayude. Yo veo que me puede ayudar. Siguiente versículo, la hermana Nancy, mientras yo explico esta parte. El siguiente versículo me podría ayudar Patti, por favor. Génesis 3:21. Y la hermana Nancy, Génesis 1:14. Entonces, si podemos ver lo que leyó Lucy, literalmente ahí podemos encontrar el santuario. ¿Cómo lo podemos encontrar? Hubo alguien que hizo el juicio, hubo alguien que sirvió de cordero, y esos elementos como sacerdote, como juicio, esas personas se encuentran intrínsecamente consignadas ¿en dónde? En el santuario. El cordero se encuentra ¿en qué parte? En el atrio. Y siempre hay un sacerdote y siempre va a haber un sumo sacerdote al final de la historia que se encontrará en el lugar santísimo. ¿Y quién es el que hace los juicios?
el mismo Señor Jesucristo, dice la hermana Helen White, que es cuando Él baja y empieza a indagar a la feliz pareja. Él ya sabía, pero lo maravilloso es que Él, antes de indagar acá, hubo una reunión entre Él y el Padre para poder tomar decisiones y poder venir acá. Ya Él ya sabía lo que había acontecido, pero empieza a hacer ¿qué? Un juicio y empieza a haber sentencia. ¿Eso dónde lo encontramos? En el santuario. Todo prácticamente eso estaba consignado en sus mentes. Después, más adelante, el Señor les manda a dar el santuario por muchas razones. Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de todo lo que el Señor les había enseñado y que generación tras generación lo habían transmitido. Pero aquí lo podemos ver y podemos ver que el pecado de ellos fueron vestidos ¿con qué? Con túnicas y fueron con pieles. ¿Pieles de qué? Del cordero. Evidentemente ahí se ve ¿quién? Un cordero. Entonces vamos al siguiente porque no me puedo detener mucho. Estamos encontrando partes similares para poder avanzar. En estaciones, ¿qué encontramos tanto en estaciones? Y vamos a encontrarlo tanto en estaciones como en agricultura. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Gracias, hermana. Es evidente que ahí nos muestra que nos separaría el día y la noche. Y si uno sigue leyendo más adelante, dejaría lumbreras también. Y aquí nos da las estaciones. Y las estaciones está ligada ¿a qué? A la agricultura. Es como el Señor empieza a mostrar que tanto el santuario como las estaciones y la agricultura son uno solo, más las festividades. Porque aquí también dice estaciones para días y para años. ¿Deberían servir de qué? De señales estas estaciones. Todas las festividades del pueblo hebreo se celebraban acorde a la agricultura y dependía de la agricultura, y la agricultura dependía de las estaciones. Todo tenía un porqué y esto iba ligado al santuario. Siguiente, por favor, Génesis 3:21. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí, señora. Ahí vemos por qué pongo Génesis 1:14 y Génesis 3:21. Génesis 1:14 era lo que estábamos hablando de las festividades, de las estaciones, de la agricultura misma. Génesis 3:21, cuando uno ve las festividades, todas las festividades giran alrededor del Cordero. ¿El Cordero quién es? Cristo Jesús. Entonces vemos que inclusive el primer número de las festividades se encuentra en la Pascua. Y la Pascua es el Cordero. Es lo que yo quería para que poder seguir avanzando podamos tener en cuenta esto. Estos puntos que se dieron en el Edén, que se dieron en Génesis y en el primer Egipto, y literalmente, aunque los sacrificios fueron abolidos en el segundo Egipto, no, las festividades, que eso es un tema que Tommy lo ha hablado varias veces, literalmente vuelve a repetirse. Porque si en el primer Egipto toda la misión, el pueblo lo hubiese cumplido, no habría necesidad de un segundo Egipto, hermanos. Y no habría necesidad, si ustedes ni yo nos encontraríamos en este momento en esta tierra. Pero como no fue así, se redimensiona la profecía y llega ¿a qué? A darse un segundo Egipto, y el Señor lo sabía. Y por eso vemos que también dice en Oseas 1:11 que de Egipto llamó ¿qué? Dios a su Hijo. Y eso se aplica a dos, tanto a quién, tanto al Israel literal como al Israel espiritual, que se aplica en Jesús cuando Dios lo llama de Egipto. Eso lo miraremos más adelante. Ahora sí vamos a mirar lo que es el éxodo. Entonces la definición de éxodo es marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que establecerse.
O sea que aquí quiero separar no el Éxodo como el libro consignado en la Biblia de Éxodo, que va ligado y va, llamemos, sí, ligado a Egipto, al primer Egipto que empieza a dar y empieza a mostrar la Biblia. Yo estoy mostrando aquí es una definición de un Éxodo. Son dos cosas diferentes y el Señor, en vista de la desobediencia del pueblo, se vio obligado a diferentes éxodos que los iremos mostrando y contando a través de que se vaya dando esta información. Así que vamos a mirar características de cada éxodo. Ojo con esto porque cada vez que veamos un éxodo, estos 6 puntos los vamos a ver identificados en cada éxodo. El primer punto es que antes de que empiece el éxodo hay un periodo de ¿qué? De oscuridad. 2. Hay un anuncio del fin de un periodo de tiempo o equivalente a profecía. 3. Milagros o hechos providenciales también lo vamos a encontrar. 4. Aceptación de ¿qué? Del mensaje o rechazo. Siempre que hay ese éxodo, hay dos grupos, uno que acepta y el otro que no acepta. Y el que acepta, el grupo, hay un reavivamiento y hay una reforma en su vida, porque el reavivamiento también va ligado con la reforma. El quinto punto, el pueblo siempre va a vivir, hermanos, un chasco. Y si lo podemos mirar cada vez que hay un éxodo, el pueblo, en ese éxodo, Dios ha mostrado que se ha mostrado uno de los puntos en común denominador, es un chasco que lleva a una prueba. Y sexto, por último, hay un juicio. Ese juicio es lo que conlleva durante esa etapa de ese éxodo que el Señor permite que se dé y en vista de que el pueblo, como que son oportunidades que el Señor da y en vista de que el pueblo no cumple, viene un juicio. ¿Para qué? Para esa etapa, para ese pueblo, pero eso no va relacionado con los juicios que el Señor hace y los deja consignados a través de la Biblia y espíritu de profecía, que son los 3 juicios, llamemos, que ejercen el lugar santísimo. No quiere decir que esto no lo va a hacer, perdón, en el santuario, no son lo mismo. Quiere decir que son juicios que definitivos para la tierra en sí. Y eso lo iremos mirando poco a poco. Pero hermanos, dentro de esas características, el Señor ve la necesidad siempre de levantar, ¿qué? Un hombre, un pueblo, para enviarlo a hacer, ¿qué? Ese éxodo y cumplir la palabra y llevar a hacer la misión. Ojo con esos 6 puntos, los vamos a seguir viendo de aquí en adelante, cómo se empieza a cumplir en cada etapa. Y aquí vemos el primer éxodo, el patrón profético, línea de Adán, Eva, primer éxodo. Este es el primer éxodo. Así que tenemos, como les había dicho, un tiempo de oscuridad, profecía de tiempo, milagros, aceptación y rechazo, chasco o prueba, 2 juicios. Hermanos, referente a ese chasco, quiero hacer una observación que se me olvidó decirla antes. Ese chasco también lo vivimos a veces nosotros personalmente. Y a esto me refiero a lo que hablábamos hoy en este momento de oración. A veces pedimos cosas y no se nos da como queremos y quedamos chasqueados. Pero ¿sabe que eso es tan bueno para el pueblo de Dios? Porque debe darse, porque ahí que nos ayuda. Nos lleva a una prueba y la prueba nos produce paciencia, fe, amor, todo, y hay una perfección y vamos conociendo principalmente ¿a quién? A Cristo. Entonces vamos a trabajar y vamos todos leyendo. Alguien me va a ayudar, entonces vamos a delegar. Por favor, Tommy, ayúdame con Génesis 3, 6, 7. Jessica, ayúdame con Génesis 3, 15. Lucia, ayúdame con Génesis 3, 21. Leo, ayúdame por favor con Génesis 4, 3 al 5. ¿Quién más me falta? Damaris, ayúdame con Génesis 3, 6. Pati, por favor, Génesis 3, 23, 24. Esto que vemos acá, el primera etapa de tiempo de oscuridad,
Yo diría, y yo se lo pregunté al Señor, porque yo no me quería meter con Génesis. Entonces yo le dije al Señor, pero ¿cómo así que en el Edén hubo un tiempo de oscuridad? Y el Señor me explica y me dice, el tiempo de oscuridad es cuando entra el pecado. Antes ellos estaban en la luz. Ojo que eso es diferente. Ellos venían de la luz, caen en pecado y entran en un periodo ¿de qué? De oscuridad. Ese periodo de oscuridad, ahí inmediatamente el Señor empieza a accionar. Y es lo que voy a ver ahorita en espíritu de profecía, pero vamos a tener esto en cuenta. Quiero también dejar antes de seguir una particularidad, y es que precisamente al comienzo de Génesis vemos 2 juicios, pero literalmente en todo Génesis vemos 3 juicios. Y eso es un paralelo porque son 3 juicios literalmente que hay, que son los juicios de toda la tierra, de todos los vivientes, llamémoslo así, que el Señor lo va a hacer. Entonces, muy curioso, empiezo a encontrarlo cuando voy estudiando 2 juicios, pero estos 2 juicios, no puse el otro porque estos 2 juicios tienen una particularidad que la vamos a ir viendo más adelante. Pero recuerde, hay 2 juicios antes de un hecho muy importante. Ahora sí, yo voy leyendo espíritu de profecía y ustedes me ayudan. Acuérdense que veníamos con Génesis, cada uno lo entregué en orden para que me ayude. Génesis 3:6. Aquí en la oscuridad dice, era la voluntad en espíritu de profecía, patriarcas y profetas 38:4. ¿Qué dice? Era la voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociera absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundante el bien y vedado el mal, pero contra su mandamiento habían comido el fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces, el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de agradables labores que se le habían asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo sería su suerte. Estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y al fin a la muerte. Mira algo tan maravilloso acá. Cuando ellos, como dice acá la hermana, todo era tan perfecto y la voluntad del Señor era que ellos no conocieran el mal, porque al conocer el mal entrarían en un tiempo de oscuridad y vendrían muchos dolores. Y lo podemos ver en espíritu de profecía que Adán sufrió grandemente por todo lo que empezó a ver la consecuencia de lo que había traído esa desobediencia. Él empezó a ver, inclusive, dice la hermana Helen White, que él tuvo que levantar la mano para sacrificar ese corderito cuando él no había conocido la muerte. Quizás a nosotros la muerte la vemos diariamente. A veces no nos parece normal que cortamos unas flores, las ponemos en un florero y duran una semana, máximo 15, y es normal que se muera y voy y las cambio, pero resulta que para Adán y Eva eso no existía. Y la hermana Helen White dice que cuando Dios le permitió, vio que cortaron unas flores y ella dijo, ay, ahora se van a marchitar. Pero ¿qué sucedió? Le dijeron, aquí no sucede esto. Entonces, imagínese él empezar a ver la muerte. Nosotros no nos duele porque es el pan de cada día. Él empieza a ver y empieza a ver un tiempo de ¿qué? De oscuridad. Y en ese tiempo de oscuridad, ojo ahí, porque mientras ellos cometen el pecado, ese tiempo de oscuridad es el tiempo que Dios los deja, llamemos solos, para que meditaran. Mientras tanto, Jesús estaba con el Padre en una reunión, celebrándola para ver cómo iban a solucionar este asunto, y entraron y quién iba a ofrecer su vida. Ellos entraron en un concilio, llamémoslo así, y ahí tomaron decisiones. Mientras ese tiempo ellos ni cuenta se habían dado que habían llegado, se habían degradado y habían llegado en un tiempo de oscuridad. Leamos Génesis 3, 6, 7, por favor. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Sí, ahí el pecado lo separa a uno de Dios. La oscuridad viene cuando uno se separa de Dios. Al él separarse de Dios por la desobediencia, empiezan a emerger sentimientos de angustia, de miedo, de incertidumbre, de desespero, de ansiedad. Entonces todo esto lo experimentaron ahí en Génesis 3:7. Ahí empieza uno a evidenciar la oscuridad en la que entran tan terrible. Y Dios se demora, no sabemos cuánto tiempo pasa, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero sí que ellos viven un momento difícil. Y tan es así que en su angustia van a conseguir hojas para poder vestirse, para poder cubrirse. Entonces ahí vemos que pasó cierto tiempo. Y quiero aportar Bueno. una partecita de la Biblia de estudio que nos dice lo siguiente: la caída de nuestros primeros padres rompió la cadena áurea de la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. La obediencia ya no ha sido más considerada como una necesidad absoluta. Los seres humanos siguen sus propios pensamientos, de los cuales dijo el Señor, refiriéndose a los habitantes del mundo antiguo, que eran de continuo solo el mal. Gracias, hermana Lucy, gracias, hermano Tommy, por sus aportes muy buenos. Entonces seguimos la siguiente etapa, profecía de tiempo. Esa es la primera profecía que también alberga promesa. Es muy hermosa esta profecía y a veces no hemos podido como analizarla. Yo creo que uno puede sacar hasta un sermón solo con este versículo. Y esta profecía de tiempo, llamémoslo así, vamos a mirar qué dice Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 37, párrafo 4, dice: las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señala su derrota y destrucción final. Pondré enemistad entre ti. Yo le había puesto a alguien leer este versículo, si alguien lo lee mejor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias, Jessie. Vea, aquí podemos ver grandes particularidades y son las siguientes. Primero hay una profecía de tiempo y a su vez hay una promesa. Y esa profecía de tiempo era que le estaba diciendo que la simiente, que es Cristo, de la mujer, que es Cristo, era la que le iba, ¿qué? A aplastar la cabeza, y que en ese tiempo, cuando él viniera, no dio un tiempo, o sea, no dio la fecha, pero dio un tiempo, cuando él viniera, él le aplastaría la cabeza. Muchos dicen que es cuando ya todo esto termine el 100%. Y sí, literalmente queda aplastada la cabeza. Pero el Señor en la cruz le aplastó la cabeza porque venció, resucitó y ascendió al cielo a continuar su ministerio. Entonces, ¿quién era el que le tenía que aplastar la cabeza? Cristo Jesús, no nosotros, porque nosotros no tenemos poder. Así que Él cumplió a plenitud esta promesa el día que Él vino. Entonces, fíjese que ahí vemos un patrón, y ese patrón es una profecía ¿de qué? De tiempo. También está consignada ¿qué? Una promesa, porque la promesa era que ellos, llamémoslo así, se les había dado su tiempo de meditar, no podían salvarse ellos mismos, así que en esa reunión, en ese concilio entre el Padre y el Hijo, acuerdan en traer ayuda inmediata a este pueblo. En ese momento era Adán y a Eva, la feliz pareja. Y era, digamos, ese se llama como el pacto eterno, el pacto que hicieron entre el Padre y el Hijo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gracias, Lucy. Perdóname si a veces no cierro el micrófono. Bueno, si hay eco, si no lo he cerrado, me ayudan, por favor. Dice acá en Patriarca y Profeta 41:1,
página 41, párrafo 1, dice, la atmósfera de temperatura antes tan suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Hermanos, esto es un milagro. Porque la palabra del Señor, ¿qué dice referente al pecado? Ellos debían morir ese día. Pero como el Señor había concertado un plan mucho antes de que el hombre cayera y había un concilio en el cual habían tomado decisiones, ese mismo día, llamemos que bajó el hijo, yo no estoy hablando si como dijo Tommy, cuánto se demoró, no lo sé, pero hubo un milagro porque ellos no murieron. Y ese milagro en nuestra vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Y eso como Cristo Jesús, ¿qué se llama referente al tema que estudiamos hace 8 días? Justificación por la fe, porque es Cristo literalmente quien nos puede ayudar. Nosotros solos vencer el pecado no podemos, hermanos. Hay derrotas, grandes derrotas cuando Cristo no ha estado en nuestras vidas y hay grandes victorias con nuestra vida. Es bueno mirar nuestra propia vida, qué tanto hemos fracasado, y los invito a que se revisen, así como yo también he hecho, esas batallas. Si Cristo, estoy segura, no estuvo ahí batallándolas en cada uno de nosotros, y por eso fueron, ¿qué? Batallas perdidas. Entonces, aquí hubo un milagro, y ese milagro es cuando tienen que sacrificar ese cordero y representaba ¿a quién? A Cristo. Y ese es el milagro más grande que el Señor desea hacer en cada uno en nuestra vida. Él desea restaurarnos, volvernos otra vez en sincronía con el Edén, como estaba la feliz pareja en el Edén, con el Padre, en armonía. Y ese es el gran milagro que también se traslada a nuestro tiempo. Así, hermanos, que vemos el siguiente punto en aceptación y rechazo. Voy a leer primero Patriarcas y Profetas 37:4. Dice, las palabras dichas a la serpiente se aplican directamente al mismo Satanás y señalan su derrota y destrucción final. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente. Yo vuelvo a repetir otra vez Génesis y ustedes me dirán por qué vuelvo a repetirle. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Efectivamente, ahorita vamos a mirar que sigue la aceptación y rechazo. Esa enemistad se vio totalmente identificada y se empieza a dar las primeras luces con con Caín y con Abel. Lo que el Señor le había dicho como profecía empieza a tener el primer alumbramiento de un asesinato dentro de, inclusive en la misma familia, la misma sangre, entre digamos, el pueblo del Señor de ese entonces. Génesis 4, del 3 al 5 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pues encontramos que hay que agradar al Señor como Él dice, no a nuestra manera, sino como Él manda, porque pues, Él es Dios, ¿no? Y a Él le debemos obediencia, y Él es nuestra salvación, por lo tanto debemos de escucharle y de adorarle como Él nos manda. Un pequeñito aporte de lo que dice acá en la Biblia de Estudios, aquí en Génesis 5, en la parte de abajo, dice, Dios ha dado a cada hombre su obra, y si cualquiera se aparta de la obra que Dios le ha dado, para hacer la obra de Satanás, para mancillar su propio cuerpo o guiar a otros al pecado, la obra de ese hombre está maldita y se coloca sobre él la marca de Caín. La ruina de su víctima clamará a Dios como lo hizo la sangre de Abel. Cualquier hombre, ya sea ministro o laico, que procura forzar o regir
la razón de cualquier otro hombre, se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra y lleva la señal de Caín ante la vista del universo celestial. Gracias, Lucy. Quisiera leer una parte de la hermana Ellen White que dice Patriarcas y Profetas 55.1 y dice: la muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Ahí, fíjese algo muy curioso, hermanos, que Génesis es la clave para poder entender todo lo que nos acontece y lo que falta por acontecernos. También dice en Espíritu de Profecía, dice, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado y la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Entonces aquí es claro que con Caín no aceptó a Cristo como su Salvador. Él creía, fíjese que ahí eso empezamos a ver cómo se repite a través de toda la historia del pueblo del Señor. Él creía que por sus propios méritos él podía ser salvo y recobrar el favor del Señor. Caso diferente fue el de Abel. Entonces esto es un llamado a que lo que el Señor ha dejado claro de su obediencia hay que obedecer, como lo decía Leo, debemos obedecer al Señor. Y aquí quiero hacer otra connotación clara y aquí mismo nos está mostrando a quién, el santuario, porque ¿qué traían? Ofrendas. ¿Y dónde vemos las ofrendas implícitamente? Es en dónde, en el santuario. Si ves que estamos viendo cómo el santuario, cómo las festividades, no se había hecho una maqueta, pero como dice la hermana Ellen White, su sabiduría, su inteligencia era mucho más avanzada que la de nosotros. A través del tiempo nosotros nos hemos ido degradando. Toda la información la tenían en su cabeza y había sido transmitida por Adán y no habían pasado muchas generaciones. No sé si Tommy tenga claro cuántas generaciones habían pasado. Hasta la generación que ellos transmiten antes del diluvio. No tengo ese dato. Yo tampoco se los quedo debiendo, pero sé que al leer la hermana Ellen White dice que muy pocas generaciones fueron las que pasaron. Así que ahorita entramos al chasco que lleva ¿qué? A la prueba. ¿Y a quién tenemos? Vamos a leer Patriarcas y Profetas. 35.5 dice, Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única provisión que se le había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha ¿en qué? En su mente. Ojo, porque esas luchas mentales de ese chasco lo vamos a empezar a ver en diferentes etapas. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que les había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría ser eso? Y ahí continúa. Mira, la lucha que él tuvo, quiero que tengamos claro, esa lucha, ese chasco que él tuvo por haberse separado y no estar pendiente, el Señor les había dejado un mandato. Debían estar juntos, andar juntos, y en ese momento él se descuida, se separa de ella y la deja sola, ¿verdad? Él tiene una lucha porque él cuando llega la ve que había cometido, dice en Espíritu de Profecía, el pecado, y él aparentemente dice que no vio nada de síntomas de pecado, pero él había escuchado lo que el Señor les había dicho. Y tiene una lucha muy fuerte mentalmente en compartir la suerte con Eva o en recordar todas las bendiciones y todo el amor
que Jesús, el Padre, habían tenido con él día a día, que lo iban a visitar. ¿En dónde? Al huerto. Y él toma una decisión, hermanos, a la cual no pasa la prueba. Porque si él hubiese pasado la prueba y hubiese decidido por Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Y el pecado no hubiese entrado a este mundo. Así que la prueba, él no la pasa porque él decide por quién, por Eva. Y fue un gran chasco que después uno sigue leyendo en los escritos de la hermana Helen White. Yo no me puedo detener a leer todo porque si no, de ahí solamente nos dedicamos hoy, pero los invito a leerse Patriarcas y Profetas. Inclusive hay un texto que me envió Tommy, si me puedes colaborar, ¿cuál fue el que me enviaste? De todo el dolor, de toda la tristeza que Adán empezó a ver día tras día de la consecuencia del pecado. Tengo uno exactamente de lo que estás diciendo. Bueno, ayúdame, ya cierra el micrófono. Dice Adán, eso está en Patriarcas y Profetas, página 39 y 40. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios. O sea, él sí era consciente que había transgredido el mandato. Dice, menospreciado la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de fidelidad de amor. Y aquí viene la lucha, mira. Se desató una terrible lucha en su mente. Ahí está su prueba, su chasco. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Ese pedacito que leíste. Pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podía hacer eso? Y ahí viene pues la lucha de la decisión que tiene que tomar. Muchas gracias. Había un versículo ahí de la Biblia, no recuerdo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ok, ahí también la Biblia nos confirma los aportes que hemos dado de espíritu de profecía. Es muy hermoso ver cómo armonizan el espíritu de profecía y las escrituras. Y a la vez el espíritu de profecía nos amplía y nos profundiza un poco sobre estos asuntos. Dice, acá viene o sea, cómo razonó Adán, que es lo curioso. Dice, el amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. O sea, la lucha de él era el amor al Creador contra el amor a Eva. Ambos los amaba, pero ganó el amor a Eva. Y dice, ella era una parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, dice, podía muy bien proporcionarle otra Eva. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Gracias, Tommy, por su aporte. Bueno, entramos al último punto de este éxodo, primer éxodo en las escrituras, y es que vemos dos juicios. Primer juicio del primer éxodo. Dice, Patriarcas y Profetas 44, dice, después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Yo puedo seguir leyendo, no quería como alargar, pero dice 41:1, con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Es el primer éxodo, hermanos, esa era su hogar. El Edén, ¿qué era? Es como cuando uno dice, yo vivo en Bogotá, sí, pero exactamente dónde vive. Esta es mi casa y se encuentra ubicada en tal sitio. Su casa era el Edén, era el jardín mismo. Y ese Edén fue trasladado del cielo. Y es cuando el Señor los tiene que sacar, llamémoslo,
con el dolor, porque ya ellos no estaban en armonía y había un conflicto muy grande si los dejaba todavía en el Edén. ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el peligro? Inclusive el peligro más grande para el universo. ¿Cuál creen ustedes que era el peligro más grande en ese momento? Y el por qué el Señor se vio en la necesidad de sacarlo. ¿Alguien sabe, por favor? Yo creo, mi hermana Alcira, que al dejar a Adán y a Eva en el Edén, y eso lo explica el Espíritu de Profecía, y es muy razonable que si ellos comieran del árbol de la vida, existía un problema muy grave para el mundo entero, de que ellos comían de este árbol y viviríamos eternamente en pecado y en sufrimiento. O sea, me imagino que no habría muerte. Yo creo que por ello el Señor los sacó antes de que el maligno los sucumbieran y hicieran comer del árbol de la vida para estar vivos en pecado y en sufrimiento y en todo lo que estamos viviendo, quizás peor. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, alguien, creo que es Patti la que da el último versículo de la Biblia y ahí en cierta manera responde lo que la hermana está diciendo, la hermana Nancy. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está la respuesta, cómo están en Sí, armonía efectivamente. los dos, espíritu de profecía y las escrituras. El peligro más grande, como lo dijo la hermana Nancy, era que ellos alcanzaran, extendieran la mano y pudieran comer del fruto para que el pecado que se perpetuara. Y el problema ya no sería focalizado, el problema ya sería mundialmente. Y el plan de Satanás era ese literalmente. Hermanos, nosotros somos la única raza diferente dentro de la creación en cuestión de que nos procreamos. Los animales mismos también se procrean. Todo lo que se creó aquí se procrea. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y a su semejanza. Así que hay un escrito de la hermana Ellen White en este momento, creo que están primeros escritos donde dice que Satanás pensaba que al lograr alcanzar el árbol, él tendría y hubiese montado, porque hablemoslo así con palabras ahora de este momento, de este siglo, su nuevo orden mundial y la guerra hubiese sido eterna. Pero el Señor en su infinita sabiduría no se lo permitió. Ese fue el primer, ¿qué? Juicio. Y ese fue, llamemos, el éxodo, donde ellos los mandaron ya a andar en la tierra. Vamos al segundo juicio. ¿Qué dice alguien que me ayude a leer? Un momento, es que aquí... Pronto, Tommy, ayúdame, porfis. Okay. Segundo juicio. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, veía justicia y misericordia, trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Los dos hermanos construyeron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandato del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutos. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Gracias. Pues, ¿tienes alguna conclusión en esos textos, por favor? Bueno, ahí está el segundo juicio. Se hace un juicio porque Caín, digamos, toma una decisión. Pero el Señor dice, Patriarcas y Profetas, que Él envía un ángel para empezar a hacer la investigación con Caín.
Y ahí es cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí empieza el juicio investigativo, por así decirlo. Entonces, el ángel dices bien, pues tu rostro mismo lo diría, y si no, el pecado está a la puerta y procura dominarte, pero tú debes dominarlo, le dice el ángel. Y entonces ahí es cuando se pronuncia la maldición, porque dice que la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice el Señor. Y es cuando le da la sentencia a Caín y lo manda errante y le pone una señal. Eso es como a grandes rasgos el juicio. Hay una aporte aquí. Sí, yo tengo una, no sé si me devuelva un poquito. Tenía dudas yo sobre si Adán y Eva habrían comido del árbol de la vida. Eso era lo que yo siempre había escuchado, más yo nunca había leído, y que yo tuviera la certeza con espíritu, profecía y Biblia, no siempre he escuchado. Entonces, tengo esa duda. Dice acá en el conjunto de los siglos, dice un párrafo muy interesante, dice: en medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Y está la sentencia divina: polvo eres, y esa extraña extinción completa de la vida. Entonces, hay más textos sobre estos y me llama la atención que dice, habría seguido gozando del libre acceso. O sea, como si fuera para obtener, pues, como el vivir eternamente es que comiera regularmente de ese árbol, pero me da a entender que ya había comido, solo que ya se le privó de seguir comiendo y fue lo que pasó en la sentencia. Exacto. Señora, así es, porque el Señor que dijo, de todo fruto podéis comer, pero ¿de cuál fruto era el que no podían comer? El árbol de la ¿Del ciencia. bien y del mal? Muy bien, de la ciencia del bien y el mal. Pero ellos podían comer todo, literalmente, eso era lo que le daba, llamemos, la vida eterna. Inclusive cuando la hermana Helen White llega, ella también quiso comer y le dijo el Señor que todavía, ¿qué? No le era permitido. Así como no le era permitido, que ella no quería volver a esta tierra y quería quedarse ¿en dónde? En ese cielo tan maravilloso. Y el Señor, ¿qué le dijo? Que debía regresar y contarnos a nosotros todas esas maravillas que ella había visto. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, como volviendo aquí al tema, lo que hablaba Tommy, muy cierto, Tommy, muchas gracias también por su aporte, a Jessica también por ese aporte. Eso es lo bueno, que todos aportemos y podamos enriquecernos. Qué bendición de Dios. Entonces, efectivamente, hay un modus como opera el Señor y hay una investigación. Y eso es un ejemplo que Él nos deja qué está haciendo en los juicios. Porque Él lo deja, es como de espejo de lo que Él está haciendo y viene haciendo con digamos, el juicio de los muertos. Luego pasará el juicio de los vivos. Entonces, es como el Señor viene, es la manera, llamémoslo así, de operar del Señor. Es como Él trabaja. Entonces, Él indaga y luego viene una sentencia. Y la sentencia, como decía Tommy, era mandarlos a rodar por la tierra, pero que se alejaran. Entonces, efectivamente, dice la hermana Helen White que Caín no se quiso alejar, quería seguir ahí alrededor. Y me llamó la particularidad de atención, es que dice que el pueblo, al ver que ellos no se alejaban y cada vez estaban más cerca, se vio en la necesidad del pueblo ir hacia las montañas. Y yo le decía, Señor, qué curioso, es lo que nos envía, y literalmente el pueblo va a terminar en las montañas. Y no solo eso, al pasar, cuando miremos, el pueblo cada vez que huía en el segundo Egipto, no sé si en el primero también, si es así, me ayudan por favor, iban hacia las montañas, ¿no? ¿Cómo es la manera en la que el Señor los saca para protegerlos y que ellos no se pudieran contaminar? Entonces ahí vemos que un segundo juicio. Y vamos a ver unas conclusiones, si no me equivoco. No, vamos a ver otra lectura antes de seguir a las conclusiones. Alguien que me ayude a leer también, por favor, y yo voy descansando un poquito, que tengo dolor de garganta. Les agradezco. Segundo juicio.
Conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira que le había sido válido para esconder su crimen. Y la sentencia no se hizo. Conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira que se había valido para esconder su crimen. Pero seguía en su rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en el tono de súplica y amonestación pronunció las terribles palabras. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Génesis 4, 11 y 22. Pregunta, ¿cuántos pecados vemos ahí? Yo me lanzo a una, asesinato, ¿cuál otra? Falso testimonio. Ok, Odio, envidia, muy bien, gracias. ¿Qué otro? ¿Qué dice el primer mandamiento? Mentira también. adorarás al Señor tu Dios. Todo arrancó de ahí, mis queridos hermanos. Él menospreció al Señor y menospreció a Cristo, su Salvador. Y mira cuando... Desobediencia. Desobediencia, sí, señora. Gracias. Mira cuando uno no tiene en cuenta al Señor y desobedece, cuántos crímenes, cuántos pecados empiezan a desencadenarse. Y así sucede en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, primer lugar es Cristo. ¿Tienes planes? Consúltalos con Cristo. Pídale permiso a Él. Todo es con Él, no hay nadie más. Desde que uno lo tenga en cuenta, todas las cosas empiezan a ¿qué? A estar engranadas y a girar todo sincronizadamente. ¿Alguien quiere aportar algo antes de seguir? Sí, estoy leyendo, bueno, está en inglés, Free from Bondage. Esto es acerca de cómo podemos tener una relación íntima con Jesús y tener victoria sobre el pecado. Y es esto que le pasó a Caín. La verdad es que cómo podemos nosotros de una manera práctica vencer al pecado. Esa es la pregunta. Y hay muchos libros escritos, podemos decir muchas cosas, pero no es fácil. Yo pienso que morir a yo cada día, el orgullo de Caín y su orgullo, pienso yo. Mi punto es, ¿cómo podemos nosotros tener esa victoria sobre el pecado? Podemos leer y leer y leer, pero en la vida real, ¿cómo podemos semejarnos a Jesucristo? Es ahí la pregunta. El morir a yo, ¿cómo morimos al yo, Elcira? ¿Cómo morimos al yo? Hermana, morir al yo y cómo tengo una relación con Cristo es, digamos, tú solo no puedes morir al yo, hermana. Tú tienes que tener esa intimidad con el Señor Jesucristo, tienes que hacerlo como su mejor amigo. Al tenerlo como su mejor amigo, a veces, inclusive a uno le dicen, pero tú ¿cómo le hablas a Jesús así? Es mi mejor amigo. O sea, para mí no hay otro mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Y como mi mejor amigo es mi ayudador, es mi salvador, yo entiendo mi condición, él ve mis intenciones de que quiero mejorar, pero también él sabe, como sucedió con la feliz pareja, que ellos no podían volver a restaurar, llamemos volver al nivel anterior antes de la caída, la perfección en la cual ellos se encontraban. Así que por eso el Padre entrega a ¿quién? A su Hijo.
Y eso es un regalo, literalmente tú tienes que recibirlo como es, como tú actúas con un amigo. Eso es lo que uno tiene que tenerlo claro y yo tengo que recibirlo y cada día ir luchando con él, hablando con él. Y cada vez lo que yo contemplo es lo que me termino pareciendo. Pero si yo sigo contemplando y viendo otras cosas que no tengo que ver, alimento las avenidas del alma como no tengo que alimentarlas, pues Cristo no está ahí. Entonces, esto es un proceso, es como un árbol pequeñito, tú lo siembras, pero a ese árbol pequeño tú no le puedes pedir fruto. Tú tienes que hacer que todos los días regarlo, cuando él va creciendo lo trasplanta en una matera más grande y si ya ve que no cabe, ya le tocó en un terreno porque tú esperas que dé frutos y cada vez lo vas cuidando y pasas tiempo con él dedicándole y después de que tú dedicas todo ese tiempo con ese arbolito es que empieza a dar fruto. Pero a veces nosotros, inclusive llegan hermanos de la iglesia y queremos que ya den frutos, cuando nosotros ni siquiera con todo este tiempo que hemos venido caminando hemos entendido la justificación por la fe, que es Cristo. Entonces no hemos podido ni dar frutos. Entonces, ¿qué es pasar tiempo con Jesús? Y tiempo es vivir una experiencia con Él. Cada decisión, hermana Liliana, inclusive dentro de sus peticiones, como Tommy decía, nada insignificante, todo tú lo tienes en cuenta, le pides y al pasar el tiempo, el Señor va haciendo ese milagro que tú no lo puedes hacer en tu vida, es Él. Con tu esfuerzo, ¿cuál es tu esfuerzo? Te levantas temprano, riegas el arbolito, lo abonas y estás pendiente y así, poco a poco, en el tiempo considerable del Señor, vas dando ¿qué? Frutos. Y frutos verdaderos. Puedo compartir 2 versículos, uno en Filipenses 1:5, que dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que él es el que empieza en nosotros la obra por medio de Jesús. Y luego, en el mismo libro de Filipenses, dice en capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que no hay nada dentro de nosotros que esto es el que nos da, es el quien empieza la obra y es el quien nos da el deseo de cambiar, creo yo. ¿Puedo aportar algo? Claro Sí. que sí, aportemos. Si de ahí no podemos avanzar, yo concluyo. Ok, mi hermana. Me encanta mucho esta inquietud de la hermanita, perdóname el nombre, no me recuerdo, pero Liliana. es el hambre y la sed de justicia. Hay un libro que se llama La única esperanza, de Ellen de White, y explica acerca del sermón. Me parece tan hermoso, tan diciente, porque desgraciadamente hoy en día se está predicando que nadie puede ser santo en esta tierra y siempre he creído que tengo un Dios de amor y misericordia que vino a salvarnos y a quitarnos el pecado, inclusive hoy en día. Entonces, dice aquí, en esta parte, en este párrafo tan bonito, lo que es Dios capaz de hacernos, de transformar nuestras vidas. Dice, tenemos hambre y sed de justicia. Cuando queremos que todo, mira las palabras y nos dice, es a nosotros cuando queremos. Hay 2 verbos, ¿sí? 2 verbos que nos implican nosotros sí queremos y hay otra que ahorita le voy a leer. Dice, tenemos hambre y sed de justicia cuando queremos. Él dice, cuando queremos que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones sean iguales a las de Cristo. Y yo les digo a mis hermanos, a las personas que yo le hago, Cristo fue puro, santo, perfecto, y nos dice la pluma inspirada, si queremos, podemos ser igual a Él, sin pecado. Y podemos ser como Cristo si realmente deseamos.
Mira cuán hermoso, y esa es la meta. Cuando yo me considero un polvo, porque Dios me creó del polvo, me está diciendo a mí que no tengo la capacidad de generar vida espiritual. Es solamente Cristo a través de su poder. Y cuando yo dejo esa razón de ser en las manos del Señor, yo digo, Señor, soy barro. No puedo nada hacer por mí. Así es que, mire, tengo esto, tengo lo otro, tengo este pecado, tengo esta lucha, soy débil, Señor. Y cuando yo me concentro que el Señor puede hacer eso en mí, entonces el Señor, o sea, le damos ese poder y digámosle, Señor, toma dominio de mi vida porque sin ti no soy salva. Entonces, esa manera de yo entregarme al Señor, el Señor tiene toda la autoridad que yo le di porque Él es tan respetuoso y nos deja ese libre albedrío y nos dice si queremos, si deseamos, entonces Él puede hacer su obra maestra en mi carácter. Entonces, eso a mí me llena de gozo de saber que Dios puede acabar con nosotros, depende si lo dejamos entrar o no. Él puede cambiar mi carácter de imperfección. Por algo será, y la Sagrada Escritura lo deja tan en claro, que Enoc se fue, no porque tuvo un pecado, el 90% de santo y el 10% estaba perdido, no, era porque perfeccionó su carácter en la compañía de Cristo y se dio cuenta que sin Él nada es. Así es lo mismo con nosotros. Sin Él, nosotros no podemos perfeccionar y no podemos morir a yo. Y Dios sabe que nosotros somos egoístas, Dios sabe que nosotros somos débiles, somos ambiciosos, somos mentirosos, somos cobardes, Entonces, cuando nosotros nos analizamos, no, dice la pluma inspirada, no nos desanimemos, por el contrario, pidámosle a Dios, ¿cierto? Que nos ayude. Hay luchas espirituales, luchas espirituales que nos han hecho llorar hasta el piso, pero el Señor está allí. Y debemos decirle al Señor, aumentanos la fe. Pero ese es parte de nuestro éxodo, ¿cierto? Nuestro éxodo espiritual. Va uno aprendiendo y va pidiéndole mucho al Señor que nos ayude a depender el 100% de Él. Ese será mi aporte. Y dice aquí esta parte, Dios está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo de lo que los padres están para dar buenas dádivas a su Hijo. El Espíritu Santo pondrá el amor de Dios en nuestros corazones y hará que nos sintamos felices de hacer su voluntad. Y podemos ser como Cristo si realmente lo deseamos. Podemos tener nuestra vida semejante a la suya, nuestras acciones en armonía con la ley de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por sus aportes. Para poder concluir, entonces, vamos aquí. Es evidente con los temas que toca aquí la hermana Nancy, lo que les comentaba al comienzo de Caín y Abel, la diferencia es que Abel sí quiso recibir el regalo del cielo, que era Cristo. Caín no. Seguimos para dar la conclusión aquí no sé si alcancemos el resto, pero algo después de haber terminado parte de lo que es la parte de Génesis, empecé a ver como unas coincidencias y unos paralelos que me llamó la atención, que prácticamente se repite en el primero y en el segundo Éxodo, con diferentes personas, pero se cumple. Entonces aquí vimos, hermanos, los invito a que si ustedes tienen más puntos, más adelante puntos, de coincidencia, como los que voy a tocar aquí. Por el momento tengo 2, 4, 5. Si ustedes ven que se puede agregar otros, me avisan y vamos enriqueciendo esta tabla que nos va a servir para este tiempo. Así que en Génesis encontré yo doble maldición. Y esa doble maldición primero fue dada por Adán y luego por Caín. Y la primera maldición fue desobediencia y asesinato fue la segunda maldición dada por Caín. Y muchos de los pecados que hablamos hace poquito, pero literalmente llamémoslo, fue un asesinato,
que es lo que él comete, y es cuando dice que la sangre del hermano, le decía el Señor, clama hacia mí. Y si me ayudan, por favor, podemos ir a Mateo 24:37, de pronto Tommy, Jessica, Mateo 11:24, y déjame a ver si yo tengo... Ay, espérate porque me fui... No tengo la página, pero esas páginas, si quieren la tarde de 69.1, lo podemos leer, no lo ingresé ahí, pero con los versículos de la Biblia lo podemos ver, por favor. 69.1 creo que fue de los que ya leímos referente al asesinato y a la desobediencia que habla la hermana Helen White. Espérate porque yo estoy segura que la tengo por acá, pero ayúdeme alguien con los textos bíblicos. Mateo 24:37 dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 11:24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué pueden aportar ahí ustedes que leyeron? La idea es que cada quien que lea puedan aportar algo referente a lo que estamos hablando. Respecto al mío, el día del juicio será más tolerable para el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Significa que para las personas o el pueblo, lo veo yo, que el Dios le dio esa luz, le dio ese conocimiento, lo trató de guiar, es mucho más, va a ser mucho más exigente en el momento del juicio, ¿no? Pienso yo, por tu conocimiento seréis juzgados, que es lo que conocemos. Vamos a tener dos maldiciones. Bueno, esta tierra, los impíos. La primera es la que recayó sobre el mundo antediluviano. Y la segunda, la que recayó sobre Sodoma. Por eso dice el Señor, como en los días de Noé, antediluvianos, y como en los días de Sodoma. Y sobre ellas dos cayó dos maldiciones. Ahí están las dos. Como dice acá en el 22, que fue más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros en el día del juicio, allí en este mismo capítulo. Muchas gracias. Quiero leer lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 69.1, dice: en los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. Es claro que ahí la hermana también va en armonía con las escrituras, y lo que decía Tom es muy cierto. Ya para el tiempo del fin, esa doble maldición cae para el segundo Egipto, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo sobre abundancia, desobediencia, asesinato, todo eso. ¿Y de dónde viene? De que Caín no aceptó el regalo más precioso, que es Cristo Jesús. Y cuando uno quiere, como decía la hermana Nancy, quiero, el Señor suple lo que falte. Entonces, mire cómo vemos particularidad varias veces, doble maldición. Luego vemos dos juicios, pero esto lo vemos, por eso quise leer ese texto, porque esto lo vemos antes de la destrucción, antes del diluvio, se empieza a repetir esta connotación. Y vemos dos juicios. Y los juicios fue dado ¿quién? Adán y Eva y a Caín. Y eso fue antes de ¿qué? Del diluvio, ¿cierto? Fueron dos juicios que se dieron. Y para el Egipto 2, que somos nosotros, son dos juicios, que no quiere decir que no los albergue a ellos, pero literalmente son dos juicios que el Señor está ejecutando en este momento y ejecutará en Egipto 2, que es el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Vemos otra segunda particularidad y son dos simientes, la simiente de Caín y la simiente de ¿quién? De Sem, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. A la final, ¿qué irá teniendo Egipto 2? 144.000 y la simiente de ¿quién? De Satanás. Vemos otra vez cómo se repite dos destrucciones. La historia de esta humanidad va a tener solo dos destrucciones mundiales, porque el diluvio fue mundial. Y las destrucciones fueron por agua, primera, que fue el diluvio, y fuego.
¿Me ayuda Tommy con 2 de Pedro 3, 6, 7, por favor? Sí, 2 de Pedro. 3, 6, 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No sé si deseas aportar algo o termino y ya si alguien desea, abrimos chat en este momento. ¿Les parece? Ahí está el agua y está el fuego. Es lo que en el 6 el mundo dice, el mundo antiguo pareció anegado en agua, o inundado en agua. El 7, estos tierra, acá está reservada para el fuego, ahí está el fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres. Ahí están los 2 elementos, o las 2 instrucciones. Gracias. Y por último vemos 2 Egiptos, Antiguo y Nuevo Testamento, Israel literal e Israel ¿qué? Espiritual. Es curioso ver algo sobre los juicios, que inclusive ayer que comentábamos con Tom y Jessica, hay literalmente, lo que pasa es que no los quiero confundir, pero antes del diluvio hay 2 juicios. Después del diluvio hay otro que es los textos que leyeron Jessica y Tommy de Sodoma y Gomorra. Y literalmente van a haber 3 juicios, uno en el cielo, y fíjese que los juicios que el Señor hizo con Adán, llamemos el huerto, el Edén, era un pedacito de cielo. Ese juicio de investigación vino y lo hizo en el Edén, no lo hizo fuera del Edén. Y va a haber un juicio final, y ese juicio el Señor lo va a hacer estando nosotros presentes. En estos 2 juicios de los vivos y de los muertos, no estamos, llamemos, presente, digamos, físicamente, llamémoslo así, ¿sí? El Señor lo está haciendo como juez, como sacerdote, sumo sacerdote. Pero cuando lleguemos allá, nosotros, su pueblo, haremos que con él el último juicio. Y fíjese que esa particularidad se ve en ¿dónde? En el Edén. Ya vamos a terminar con una pequeña oración. Los invito a los que puedan ponerse de rodillas y vamos a terminar este tema tan maravilloso que hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, nuevamente te damos gracias por esta mañana tan especial. Gracias, Señor, porque pudimos volver a nuestras sendas antiguas, llamémoslo así, Señor, de dónde inició todo este gran conflicto, como varios puntos, Señor, que tú nos has dado, se cumplió en Génesis y se redimensionan, Señor, para Éxodo 2, Señor, que somos el éxodo espiritual, en Génesis 2, que son, en Egipto 2, que somos nosotros, Señor. Gracias y ayúdanos, Señor, a comprender, a que quizás si hay afán de querer avanzar, Señor, no se interponga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Y seas tú siguiendo la dirección de todo este día, Señor. Permita que cada uno de nosotros que nos dirigimos ahorita, como algunos hermanos allá en el Huila, llegaron a la casa de Doris, ahorita se dirigen a irse a sus casas, puedan ir, alimentarse conforme a tu voluntad, al igual que nosotros. No tan pesado, Señor, para que en la tarde todo lo que tú nos muestres podamos digerirlo, podamos discernirlo. Permita, Señor, que el sábado entender que no ha terminado y podamos también, conjunto a la alimentación, poderte honrar y glorificar para que nuestra mente en la tarde esté presta a recibir esta información. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, estuvo con nosotros hoy, nos acompañó, nos guió, nos enseñaste, Señor, a todos aquí presentes. Y te pido, por favor, Señor, que cada palabra quede grabada en nuestra mente. Que si hay un hermano que quiere aportar algo, Señor, para su momento, tú permites, Señor, que él no sienta vergüenza y que pueda compartir esas preguntas, porque así nos vamos enriqueciendo y así vamos aprendiendo, Señor.
De igual manera, Señor, te pedimos que esta tarde nuevamente nos acompañe, contriña a cada hermano para traerlo, Señor, esta tarde y que pueda escuchar estas palabras de vida para vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé